Dios bendiga a cada uno de esos hermanos que se encuentran conectados en radiovez.org. Este es el programa Llamados a Marcar la Diferencia del pastor Elvis Rodríguez. Gracias nuevamente, que el Señor los bendiga. Gracias por permitirme una vez más ser transmisora, ser mensajera, ser esa obrera de esa palabra que el Señor quiere derramar sobre cada uno de ustedes en la mañana de hoy. Mi nombre es Janet Hernández, miembro y líder de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, que pastorea a nuestro pastor Elvis Rodríguez. En la mañana de hoy le vamos a traer un mensaje poderoso bajo el tema Atrapados pero no vencidos. Esta mañana queremos, ¿verdad?, que esta palabra sea de edificación, una palabra que sea de llenura, una palabra en la que ustedes cada uno se puedan regocijar. Antes de presentar esta palabra, vámonos todos, ¿verdad?, en común acuerdo. Vamos a presentar esta palabra y que sea el que dirija cada palabra, el mensaje que se va a ser expuesto en la mañana de hoy. Nos ponemos todos en comunión. Amantísimo mi Dios Todopoderoso, Padre eterno eres tú, Señor. Gracias primeramente, mi Señor, por permitir una vez más, Señor, estar en este lugar para ser, mi Dios amado, mensajera de tu palabra. Ser, mi Señor amado, guerrera, Señor, de ti. Ser, mi Dios amado, Señor, ser intercesora para, amado, sobre cada vida, Señor, que está sedienta de ti, mi Jehová. Gracias, Señor amado, por la fe, por esa fe para, amado Señor, que emana de ti, Señor, y en la que nos tenemos que, Señor, regocijar en ella, en la que nos llenamos, en la que es nuestra vida, mi Dios amado Señor, en tus manos, Padre de la gloria. Padre amado, yo te pido, Señor, que por esas vidas, Señor, que en esta mañana están presentes y están dispuestas, Señor, a escuchar tu palabra, Señor amado, que esta palabra, mi Dios amado, no suene tras vacía, Señor, que ellas puedan ser llenura, que ellas las puedan recoger, que ellas las puedan, mi Dios amado, Señor, atesorar, mi Dios amado, pero también, mi Dios amado, Señor, que puedan ser hacedores de ella, que la puedan poner, mi Dios amado, Señor, en práctica, mi Señor amado, y que sea tu Señor llenando, para amado, cada espacio de su corazón, mi Señor. Bendice, mi Dios amado Señor, a cada una de estas personas, mi Dios amado Señor. Allégate a ellas de una manera especial, mi Dios amado. Si hay alguien que se encuentra quebrantado de salud, Señor, sé tú, mi Dios amado Señor, poniendo tu mano poderosa sobre ellos, para amado Señor, para que puedan, mi Dios amado Señor, llenarse de tu presencia en la mañana de hoy. Gracias, mi Señor amado, por permitirme una vez más, Señor, estar aquí, para amado Señor, llevando tu palabra a un pueblo sediento, un pueblo pendiendo, pues Dios amado Señor, y clamando, Señor, de tu presencia, mi Señor. Yo te lo pido, mi Jehová, en tu santo nombre, mi Dios. Amén. Gracias, mi Señor amado, porque tú eres grande, Padre, porque Él es Rey y soberano sobre toda la tierra. Gracias nuevamente. Como dije anteriormente, mi nombre es Janet Hernández y el tema que le va a traer en la mañana de hoy es atrapado pero no vencido. Buscamos en la palabra en Isaías 41:10 y la palabra del Señor se lee: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Repito, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, wow. El Señor es justo, ¿verdad? El Señor nunca desampara a los suyos. El Señor está ahí presente, ¿verdad? Para aquel que le ora, para aquel que le honra, para aquel que lo pone siempre, ¿verdad?, presente en sus vidas. Cuando podemos ver la palabra atrapado, pero atrapado nos podemos encontrar bajo atrapar, y significa coger, alcanzar, apresar a alguien que huye o se mueve o se escapa. Pero también podemos encontrar hacer que alguien caiga en una trampa. Hacer que alguien caiga en una trampa. Yo me acuerdo cuando yo era niña, cuando éramos de 10 años, 9, 8 años aproximadamente, en casa de mi abuela había muchas gallinas. Y a veces cuando se salían del corral, mi abuela o mi abuelo nos decían, ¿verdad?, que teníamos que ir a recogerla, a coger la gallina, pero no se nos hacía fácil.
A veces nos íbamos para la derecha y allá la gallina se movía para la izquierda, allá entonces nos íbamos para la izquierda y ella salía volando. O sea que no se hacía una presa fácil, se nos hacía bien difícil el poder capturar, el poder atrapar esa gallina. Pero tratábamos de buscar que la manera, estrategia o artimaña para poder capturar esa gallina. Y asimismo, vemos como a veces nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a capturarla? Pero es que a veces tenemos que obedecer, ¿verdad? Ese mandato, esa orden que nos dieron nuestros padres o nuestros abuelos para poder capturarla. Y a veces se nos hace tan injusto. Dice, pero una gallina tiene que estar libre por el patio, pero había un propósito en que esa gallina fuera capturada, en que esa gallina, ¿verdad?, fuera encerrada. Y es pues porque a veces los tienen que cuidar de las presas que hay en el ambiente, ya sean los guaraguau, ya sean los ratones, ya sean cualquier animal que pudiera, ¿verdad?, hacerle daño o hacer o las gallinas servir de presa fácil para estos roedores o estas animales, ¿verdad?, que pudieran llevarse o dañar o comerse esa gallina. Y a veces somos no sabemos a veces coger la estrategia como tal y comenzamos a buscar de qué manera o de qué forma podemos capturarlo. Así muchas veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hay gente que te quiere hacer muchas veces la trampa. Muchas personas a veces te quieren dañar, te quieren acorralar y te quieren hacer de tu vida, ¿verdad?, no una vida fácil, al contrario, te la quieren hacer difícil. Muchas veces por envidia, por odio o por algún rencor, no dejan, ¿verdad?, que tú sigas con tu vida, porque en ese momento es cuando ven en ti un potencial. Entonces se juntan, ¿para qué? Para apresarte, se juntan para capturarte, se juntan para dañar esa imagen que tiene ya o tu supervisor o ya sea alguien de alto rango a ti que te tenga de presente, te tenga algo en ti diferente a los demás. Y como ven algo que tienes diferente a los demás, comienza entonces la envidia, comienza a la calumnia, comienzan a buscar de qué manera yo puedo dañar la imagen de esa persona. Pero no se dan cuenta que al tratar de dañarte la imagen a ti, se están dañando entonces ellos mismos, porque se están perdiendo, se están dañando lo que quizás tu conocimiento como tal, el potencial que tú tienes, tú lo puedes compartir, pero ellos muchas veces no lo ven de esa forma. Hay una historia en la Biblia, la historia es la de Daniel. Daniel era uno de los gobernantes bajo el reinado del rey Darío. Daniel era uno de los gobernantes de mayor capacidad, de mayor rango. O sea, era un gobernante con mucho potencial, un gobernante en el cual el rey Darío se sentía orgulloso de Daniel, se sentía orgulloso de lo que podía dar Daniel, de cómo era de responsable Daniel, de cómo él actuaba ante los demás, su conocimiento, su imagen. O sea, Daniel se cuidaba mucho de lo que la gente pudiera, ¿verdad?, utilizar en su contra. Pero Daniel, al tener una capacidad, él tenía algo que superior. Había más gobernantes en aquel lugar, había más gobernantes de diferentes rangos. Yo catalogo esto como el ejército. Todos son soldados, pero siempre hay soldados de mayor rango. Está el capitán, está el sargento, está el comandante.
O sea, cada soldado tiene un rango diferente. Comienzas como cadete, pero todos son soldados. Lo mismo que estaba pasando en este reinado. Todos eran gobernadores, pero de diferentes rangos. Algunos a lo mejor tenían a cargo ciertos deberes, otros tenían a cargo otras cosas diferentes. Pero a Daniel lo tenían por alto, porque ellos veían que en Daniel había algo más, había un espíritu superior ante los demás. Hayan visto en Daniel una persona responsable, una persona en la cual podían confiar. Y el rey Darío estaba contento, ¿verdad? Por tener a Daniel como gobernador. O sea, él se encontraba regocijado por ver a Daniel como gobernador. E incluso quería hacer una promoción, lo quería promover y le quería dar el más poder, que todo el reino, ¿verdad?, tuviese bajo su mando. Pero habían personas que no estaban de acuerdo, o quizás veían en Daniel algo superior, vean en Daniel un adversario, vean en Daniel alguien, a lo mejor entre sus ojos era una persona echona cuando no era, pero era la misma envidia, disculpe, era la misma envidia, el mismo molestia de que a lo mejor algunos querían tener la misma posición o el mismo rango de Daniel, y comenzaron a reunirse a ver de qué manera podían dañar la imagen de Daniel. O sea, de qué manera podían sacar a Daniel del medio. O sea, de qué manera iban a buscar las estrategias, la manera para acusar a Daniel, para acusarlo. Disculpe, para acusarlo. Y Daniel, dice las escrituras que Daniel era un hombre fiel. Daniel era un hombre cauteloso, donde no había ningún tipo de mancha, no había pecado, no tenía ningún tipo de vicio, no tenía nada por el cual ser acusado o ser señalado. Daniel, un hombre fiel a su servicio, y al ellos no encontrar nada por el cual dañar la imagen o acusar a Daniel, comenzaron entre ellos mismos a reunirse y a maniobrar una estrategia de cómo dañar a Daniel. Al ellos ver que no podían irse en contra de Daniel, se van en contra de lo que a quien Daniel le servía y a quien Daniel le era fiel, que era contra el Dios de Daniel. Pero para que esto se pudiera realizar y se pudiera llevar a cabo, tenían que estar todos de acuerdo para poder, la mayoría de los votos. Es como ahora mismo en el Senado no aprueban ninguna ley si no están los votos completos. Pero para que esos votos, para que esa ley o esa propuesta sea llevada a cabo, tiene que haber una firma, la autoridad, tiene que estar autorizado, tiene que estar autorizado por el gobernador, ¿verdad? Que en este caso sería el gobernador de Puerto Rico, pero en aquel momento era el rey Darío, que era el rey, o sea, el soberano de aquel lugar, o sea, era el rey de aquel país, de aquella ciudad, o sea, era el de mayor trono, era el que tenía que firmar ese acuerdo. Pero ellos sabían que el rey Darío no iba a autorizar ese acuerdo, ese edicto. Pero el enemigo utiliza la astucia, la artimaña. Y comenzaron a utilizar palabrerías, comenzaron a hacerle halagos,
al rey Darío. ¿Para qué? Para engatusarlo, o sea, para hacerlo caer y convencerlo de que firmara aquel acuerdo, aquel edicto, aquel decreto. Y las cláusulas de aquel decreto era que no podía en 30 días, nadie podía presentársele a ningún tipo de dioses, solamente tenía que presentársele y rendirle a él, al rey. Porque sabía que Daniel era fiel a su Dios. Pero ¿saben qué? Que el Señor no es cualquier Dios. El Señor no es cualquier Dios. El Señor es el Rey y soberano. O sea, Él es el único dueño y Señor. Pero eso es lo que ellos se creen, que el Señor era cualquier Dios. Y el Señor no es cualquier Dios. El Señor dice en la palabra que es el Dios de qué? De Dios, de los dioses. Y el Señor de señores, Rey de reyes. Eso es lo que ellos no sabían. Pero sí Daniel sabía a quién era su soberano y a quién le tenía que rendir qué. La gloria y la honra. A Daniel le llegaron a los oídos, ¿verdad? El rey firmó y se hizo ese edicto, autorizó ese edicto. Y una vez ya está autorizado, todo el mundo tiene que cumplir. Y el que no cumpliera con ese edicto establecido, tenía que una consecuencia. Tenía una consecuencia. Y la consecuencia era que iba a ir a los fosos de los leones. Pero este edicto no lo hicieron más que por el pueblo. Simplemente lo hicieron ¿para qué? Para poder coger a Daniel, para poder ¿qué? Tener algo con que capturar a Daniel y poderlos destronar, poderlos sacar de su camino, poderlo ¿qué? Sacar de sus vidas y que ya no fuera una persona de mayor rango, simplemente querían sacarlo completamente de aquel lugar. De cualquier manera, Daniel tenía que salir de sus vidas. Pero dice la escritura que Daniel tuvo conocimiento de ese edicto. Pero para Daniel esto no fue intimidante. Daniel no demostró temor. Esto para Daniel no fue ningún tipo de intimidación. Al contrario. Daniel no se aguantó por este tipo de edicto. Daniel continuó rindiéndole la gloria y la honra al Señor. Dice la escritura que una vez conocido esto a Daniel, él fue a su casa y comenzó a abrir que las ventanas que daban a Jerusalén, o sea, las ventanas que dan aquí al mundo, al pueblo, aquel pueblo que lo quería ¿qué? Dañar. O sea, dándole a entender que no importa qué decreto, que no importa qué edicto, que no importa hagas para que yo deje de orar, yo voy a seguir ese mandato. O sea, yo sé a quién le sirvo y yo sé a quién debo rendirle la gloria y la honra. Y porque hayan puesto un decreto, porque hayan puesto un edicto, yo voy a seguir honrando al Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel dice la palabra que comenzó a orar, comenzó a dar las gracias al Todopoderoso, al Dios. Comenzó que a darle la gloria y la honra y alabar al Señor en aquel lugar. Daniel sabía que lo iban a ver, pero eso a Daniel no le importó. ¿Sabes por qué? Porque Daniel sabía a que Dios le servía. Daniel sabía que Dios le rendía el homenaje y la honra. Daniel sabía en qué momento Dios lo iba a respaldar y en quién había confiado. Y para eso no tenían ningún tipo de temor. Vinieron rápido al ver
que Daniel no acataba esas órdenes, rápido fueron con la murmuración, rápido fueron a decirle al rey, mira, Daniel te está desobedeciendo. Daniel no está ejecutando tu edicto, lo que tú firmaste, lo que tú autorizaste. Y comenzaron a qué? A llenarle nuevamente y seguir pullando y pullando y pullando al rey Darío. Como quien dice, tienes que hacer algo, tienes que darle un castigo, tienes que ejecutarlo, tienes que hacer valer tu ley, tienes que hacer valer tu qué, tu palabra. El rey Darío no quería. El rey Darío estaba tratando de qué manera podía librar a Daniel de este edicto. Pero siempre estaban las personas que acorralando a aquel rey, acorralando a que el rey hiciera cumplir su palabra. Pero el rey sabía y apreciaba tanto a Daniel que no quería hacerle daño. Pero ahí están las personas que están alrededor que no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que amonestarlo, tú tienes que realizar que, tú tienes que reprenderlo, tú tienes que hacer valer tu palabra, porque tu palabra es que es poder. O sea, comenzaron a insinuarle cosas y a decirle, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y así mismo en nuestra vida diaria. Hay gente que lo más seguro tú eres apreciable, pero entonces están las personas que están que intimidando y están todo el tiempo presionando a que hagan algo contigo porque quieren sacarte por completo de su existencia. Y lo mismo que quería, pasar Daniel. Daniel, el rey Darío lo apreciaba demasiado por el tipo de persona y lo fiel que era Daniel. Y quería buscar la manera, pero se le hizo imposible. Una vez ya fueron, ¿verdad?, a buscar a Daniel, lo apresaron, lo llevaron, lo juzgaron. Tenían que valer cumplir esa sentencia. Y la sentencia era echarlo a los fosos de los leones. Yo imagino que aquella gente loca, contenta, porque de por sí ya, por fin, nos podemos deshacer de Daniel. Por fin ya no tenemos un obstáculo. Por fin ya no tenemos un adversario. Pero ellos pensaban que ese era el fin. Una vez se fue a depositar, a echar a Daniel en aquel foso de los leones. El rey Darío le dijo estas palabras: que al Dios que tú le sirves, que te libre. Yo me imagino esas palabras de dolor de aquel rey, porque él era una persona, un siervo, ¿verdad?, bajo su dominio, una persona fiel, y tener que decirle, el poderse quedar con las manos cruzadas sin poder hacer nada y tener que obedecer una orden porque la ejecutaste bajo presión. Al Dios que tú le sirves, que te libre. O sea, dándole a entender al Dios que tú le sirves, Daniel, al Dios al que tú le eres fiel, al Dios al que tú le oras, al Dios al que tú le honras, al Dios que tú gratificas, que te libre. Y echaron y bajaron a Daniel en aquel foso. Pero para asegurarse de que Daniel no escapara, colocaron una piedra en la cual fue sellada con sus anillos. Símbolo, ¿verdad?, de que esta piedra no puede ser removida, y ver de que en ningún momento estos anillos se han quitado de aquel lugar. Viendo cómo aquel rey, yo imagino qué tristeza en aquel rey, qué dolor en su corazón, en no poder realizar nada ante esta injusticia, porque era una injusticia, él sabía que era una injusticia, pero tenía que valer y hacer cumplir su palabra. Dice las escrituras que el rey ayunó, se acostó a dormir
sin comer nada. Dice las escrituras que no había música en aquel lugar. Yo imagino que él sentía en su corazón una persona enlutecida, o sea, sentía luto en su corazón, sentía dolor, aflicción por ese tipo de injusticia que se había realizado. Dice la escritura que no pudo dormir esa noche. Imagino pensando qué yo hice, qué yo he hecho. O sea, ¿por qué me dejé llevar por la influencia de las personas? La intimidación. Eso tuvo que estar pasando por la mente de aquel rey. Dice la escritura que él, a la que se hizo de día, se levantó de aquella cama y rapidito fue a qué, directamente a buscar, a remover aquella piedra para conocer qué había sucedido con Daniel. Dice las escrituras que él comenzó a llamar a Daniel como con una voz triste, pero yo imagino que él tenía que saber en su corazón que algo había pasado, pero a la misma vez comenzó una duda en aquel rey, a dudar si podía ser cierto que el Señor lo había librado, si podía en verdad el Dios de Daniel lo había librado de aquellos leones, unos leones que yo imagino que llevan ya pasando días, que a la que cayera un trozo de carne lo iban a devorar. Porque los leones no se sacian, van a seguir comiendo. Y más si le estás echando comida. Van a seguir despedazando. Y yo me imagino cómo estaría pensando Darío que estuviese ocurriendo en aquel lugar. Y comenzó a dar voces. Daniel. Y comenzó a llamar a Daniel. Con temor, con duda. Y mira las palabras que utilizó este rey. Unas palabras que utilizó el rey hacia Daniel. Dice las palabras: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo imagino esa voz de aquel rey hablando en aquel hueco, y a lo mejor la gente dirá que estaba alrededor pendiente, pero mira es que se cree él. Si lo echaron a los leones, olvídate que es más, no queda nada. No puede. Eso imagino que era el tipo de murmuración que tenía que estar ocurriendo en aquel lugar. Tipo de oración que tenía que estar ocurriendo en aquel lugar. Pero lo que ellos no sabían era que en aquel lugar había ocurrido algo maravilloso. Había ocurrido algo que iba a ser que la maravilla o iba a llamar la atención de todo el mundo. Daniel le responde: oh rey, el rey vive para siempre. Dice que el Dios a quien él le servía le había enviado un ángel, el cual le había tapado la boca a los leones. O sea, que no importa quién esté rugiendo a tu alrededor, que no importa qué murmuración, no importa quién se esté levantando en tu contra, que no importa lo que esté pasando y quién te esté señalando, quién te está acusando, quién te quiera hacer daño. Jehová, tu Dios, le va a callar la boca, le va a tapar la boca a aquellos que te rugen, aquellos que vociferan, aquellos que levantan palabra en tu contra.
Dios los va a callar. No importa quién te ruja, Dios los va a callar. Porque al Dios que tú le sirves no es un Dios de mentira, no es un Dios, de dioses pequeños. Él es el soberano, Él es el rey. Él es el más grande al Dios que tú le sirves. Y que no importa quién se esté levantando o quién ruja contra ti, Él le va a callar la boca. Lo mismo que hizo el ángel en ese foso, le tapó que la boca a esos leones. Y Daniel salió que enterito, sin un rasguño, sin un qué, nada, entero completamente, con todas sus piezas completas, con todas sus vestiduras, porque el Señor, al Dios que él le servía, lo iba a respaldar. Dios lo iba a respaldar. Dice la palabra que porque en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande y poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma qué, cohecho. O sea, no toma qué, soborno. O sea, Dios no hace excepción de persona. Dios respaldó en todo momento al quien le fue fiel, que fue Daniel. No lo dejó que desamparado. Él lo guardó de toda maldad, de toda malicia, de toda acechanza que el enemigo se había levantado en contra de él. Dice la escritura que Daniel fue después que le dieron más promociones, porque cuando el enemigo que te quiere callar ahí es cuando ese mismo enemigo es el que Dios utiliza para promoverte, para engrandecerte. Porque aquel que te está haciendo daño, él es el que Dios va a utilizar para engrandecerte a ti, para llevarte a otro nivel. A otro nivel. O sea, no importa quién te esté llamando la atención, quién esté tratando de buscar algo para acusarte. No importa quién esté acechando contra ti, quién esté planificando, quién esté maniobrando estrategias. La manera de sacarte hacia un lado, de dañar tu imagen, de dañar tu persona, de dañar que la posición que el Señor una vez te dio. No importa quién se esté levantando en tu contra, el Señor envía ángeles para tapar la boca. Y esos mismos que te quisieron hacer daño son los que el Señor van a utilizar para promoverte. Son los que va a utilizar para cambiarte de nivel, para subirte a otra categoría, darte más dominio, más poder. Esos mismos que te estén señalando, te estén acusando, queriéndote amedrentar, son los que el Señor va a utilizar a tu favor. Yo te pido que si tuvieses oración, quisieras algún tipo de oración, te puedes comunicar con nosotros al 787-420-1117 o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. Nuevamente, te puedes comunicar al teléfono 787-420-1117 o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. Yo me imagino, Daniel, cuántas cosas habrá pasado con Daniel en ese foso. Quizás estará pensando, hasta aquí me llevó Dios, pero Daniel sabía en quién confiaba. Daniel sabía en quién había aclamado, a quién había orado, a quién le daba la gloria y toda la honra.
Él sabía a quién le servía, al Dios que le servía. Daniel en ningún tipo de momento, dice la Escritura, que él presentó temor, porque si hubiese presentado temor, él se hubiese ocultado a orar, él hubiese ido a algún lugar apartado para orar y darle la gloria al Señor. En ningún momento Daniel presentó temor. Al contrario, ¿por qué yo me tengo que ocultar cuando hay una verdad? ¿Por qué yo me tengo que ocultar cuando yo sé al Dios que le sirvo? Yo no estoy haciendo ningún tipo de daño. Yo no estoy haciendo ningún tipo de ¿qué? De maldad. Dice las Escrituras que Daniel dice que el Señor no lo encontró que inocente de todos sus cargos. Lo encontró inocente de los cargos por los cuales lo habían metido ahí injustamente. Y así se lo deja saber al rey. Dios me encontró inocente y ante ti no he hecho ¿qué? Nada malo. Daniel sabía que no había hecho nada malo. Daniel sabía que él andaba con la verdad, que él era fiel y que no iba a hacer nada que hubiese ocasionado daño. Nada que hubiese dañado que la imagen de aquel rey, ni tampoco la imagen del Señor. Porque para Daniel era un ¿qué? Gobernante que es justo. Y para Daniel, como no tenía ese temor, Daniel no tenía, sabía que no había hecho nada malo, que con orarle al Señor no estaba cometiendo ninguna falta. No tenía por qué esconderse. No tenía por qué esconderse. Así que nosotros no tenemos que escondernos, ni escondernos, ni tapar quiénes somos. Que aunque el mundo nos señale, aunque el mundo nos juzgue, que aunque el mundo quiera que acusarte, o sea, nosotros tenemos que siempre dejar saber quiénes somos, a quién rey le servimos, a qué Dios le servimos. Nosotros no podemos estar ocultándonos ante quién, ante nuestro adversario. No podemos estar ocultándonos ante la gente. Ah, mira, por el qué dirán, pues que digan, porque ¿sabes qué? Que el Dios al que tú le sirves te va a respaldar. Que el Dios al que tú le honras te va a respaldar. Daniel, fíjate, él podía defenderse. Daniel podía defenderse ante los que estaban acusándolo. Daniel podía decir, no es cierto. O podía, pero él sabía que el Señor le estaba sirviendo. Y sabía que el Dios que le iba a hacer, que estaba sirviendo, era el que lo iba a defender. Que él era el que iba a sacar la cara por él. Que él iba a levantarlo y ponerlo en una posición, un rango de mayor jerarquía. O sea, no importa quién te esté acusando ni señalando, tienes que saber que quien te va a defender y quien te va a librar de toda acechanza del enemigo va a ser ¿quién? Al Dios que tú le sirves, con la gloria y la honra, al Dios al que tú le das las gracias y le das todo lo primario a Él. También vemos en la historia que Pablo y Sila, también fueron acusados injustamente. Dice la historia que se encontraban Pablo y Sila por la ciudad llevando la palabra del Señor, llevando el mensaje del Señor, impartiendo que el evangelio, impartiendo que a las nuevas criaturas, rescatando.
pero había sido que habían sido también señalados, los habían que también acusado injustamente. Dicen en las escrituras que en aquel lugar había muchachas que adivinadoras y comenzó a vociferar en aquel lugar mientras Pablo y Sila iban llevando el evangelio, iban llevando la palabra del Señor. Y comenzó a vociferar en aquel lugar diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y constantemente ella volvía a repetir lo mismo, y volvía a repetir lo mismo. Y ya le estaba molestando a Pablo y Sila el que ella constantemente estuviera repitiendo lo mismo. Dice las escrituras que Pablo y Sila reprendieron ese espíritu que estaba en ella y los desterraron, ¿verdad?, del cuerpo de esa mujer. Y al ver los gobernadores de aquel lugar que ya no podían obtener ningún tipo de ganancia de esta mujer, que ya no podían obtener ningún tipo de dinero, no podían sacarle el provecho que esta mujer les estaba dando por su espíritu de adivinación, comenzaron entonces a acusar a Pablo y a Sila. Dice las escrituras que fueron encerrados a lo más profundo de la cárcel, donde no había en aquel lugar luz, donde no había en aquel lugar, imagino que una ventilación, imagino que en aquel lugar era una calor fuerte, y fueron encerrados y le dejaron a cargo del carcelero velar por ellos, más los presos que se encontraban en aquel lugar. O sea, que la vida de aquel carcelero estaba en juego si algo le llegara a pasar a esos presos. Dice las escrituras que Pablo y Sila, no importando que fueran fieles, no importando, ¿verdad?, que fueran señalados, ellos fueran a llevar el mensaje como así mismo lo había establecido el Señor, ir por todo el mundo, que llevar su palabra. Y así mismo estaba haciendo Pablo y Sila, y estaban yendo por diferentes lugares, diferentes pueblos, diferentes ciudades, llevando el evangelio, llevando la palabra. Pero fueron acusados injustamente. Y una vez estando allí dentro del calabozo, donde en aquel momento pasando a lo mejor necesidad, hambre, sed, calor, dicen las escrituras que comenzaron a darle cántico de alabanza, que empezaron a cantar, que empezaron a alabar, que empezaron a llamar a la atención, a glorificar en aquel lugar la presencia del Señor. Que no importando el encierro que ellos estuviesen o estuvieran en aquel momento, para ellos no les fue impedimento llevar el mensaje en aquellos presos a través de la alabanza, a través del cántico. Y dice las escrituras que aquel lugar comenzó a estremecerse. Aquel lugar comenzó a sentir un estremecimiento de aquel lugar, y que ocurrió un terremoto que sacudió, ¿verdad?, desde la simiente, y aquellas garrotes fueron para donde, para el piso, para el suelo. Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros le honramos al Señor, cuando nosotros impartimos su palabra, el Señor nos respalda. Cuando nosotros le damos la gloria y la honra al Señor, el Señor respalda a los suyos. El Señor no los va a dejar a ellos allí desamparados. El Señor va a estar continuamente respaldándolos. Porque cuando tú le eres fiel, como le fue Daniel, como le fueran Pablo y Sila, el Señor los respalda. El Señor no los va a dejar abandonados, ni los va a dejar a su suerte. Al contrario, ahí es que el Señor se va a glorificar. O sea, aunque tú me honraste,
tú me buscaste, tú me diste la gloria y la honra todo el tiempo. Ahora entonces yo te voy a defender. Ahora entonces yo voy a qué? A llevar a tu auxilio. A tu pronto auxilio voy a ir yo. Yo voy a ir que en el momento que tú te sientas que débil o acorralado, ahí yo soy la quien te va a defender. El Señor no te va a dejar solo. El Señor no va a dejarte desprovisto. El Señor no te va a dejar que desamparado. Al contrario, el Señor te va a que engrandecer. Dice las Escrituras que aquellos presos, que aquellas cadenas fueron rotas, que aquellos barrotes fueron para el piso y que aquel carcelero, que el que estaba guardando, vigilando que no pasara nada con aquellos presos ni que se escaparan, también sintió la presencia del Señor. Comenzó a llorar pensando que ellos se habían ido, que se habían escapado, porque también ellos sentían en aquel lugar una presencia. Dice las Escrituras que el carcelero se los llevó a su casa. Se los llevó a su casa, donde fueron bautizados el carcelero, donde se le llevó la palabra, donde su casa y él fueron salvos, porque así mismo fue escrita la palabra. El Señor va a utilizar a aquellos que te hicieron daño para promoverte. Dice que cuando mandaron a escarcelar, a que sacaran a aquellos presos de aquel lugar, Pablo ni Silas quisieron. Pablo y Silas se negaron. Pablo y Silas dejaron saber que que quien tenía que entonces ir a buscar y sacarlos de aquel lugar eran quien, los de alta jerarquía, aquellos que le hicieron daño, aquellos que los fueron encarcelados injustamente, aquel que había decretado esa orden para meterlo al calabozo, a la cárcel, aquel mismo tenía que ir y fuera el mismo a dar, como que dice, la cara por ellos. Porque ellos sabían que ellos no habían hecho nada malo y por tanto, yo no he hecho nada malo, pues entonces tú eres el que me vas a qué? A limpiar. Eres tú el que me vas a sacar a mí qué? Limpio de este lugar. O sea, sin mancha y sin pecado, porque ellos no habían hecho nada. O sea, ellos tuvieron que entonces, le llegaron ese mensaje a los superiores y fueron ellos que tuvieron que venir a buscar. ¿Venir a qué? Ir hasta donde Pablo y Silas para poder elevarlos, sacarlos que con la frente alta ante aquel pueblo que los vieron cuando entonces fueron azotados y fueron ¿qué? Señalados y acusados injustamente. Que no importa, dice que no importa quién te esté señalando, no importa lo que estén realizando contigo, las acusaciones que te estén haciendo, no importa quién te señale, no importa quién esté hablando de ti, quién esté murmurando de ti, no importa quién esté haciendo mal juicio contigo. Al Dios que tú le sirves, ese es el Dios fiel. Al Dios que tú le sirves, ese es el que te va a promover y te va a sacar como en grande, te va a sacar limpio, te va a sacar ¿qué? De todo pecado te va a librar. O sea, de todas las acusaciones que fueron hechas en tu contra, Él te va a limpiar. Va a limpiar que todo lo que el enemigo quiso pisotear y quiso manchar contigo. Dios es un Dios fiel, un Dios de amor. Y al Dios que yo le sirvo es el Dios que te quiero ofrecer en esta mañana. Él te quiere que llenarte de ti, quiere que engrandecerte, pero hay que hacerle fiel.
sea, hay que serle fiel a su palabra, honrarlo, darle la gloria, cantarle, darle cántico de alabanza, cántico de gloria, darle las gracias día tras día. Dice las Escrituras que Daniel no era una sola vez que Daniel oraba. Daniel oraba ¿qué? 3 veces al día. Así que nuestras oraciones o nuestros cánticos de gloria, nuestras alabanzas, no es una sola vez. Daniel que adoraba al Señor y lo honraba 3 veces al día. Y el Señor nunca lo desamparó. Nunca lo desamparó. Voy a citar el Salmo 91 y tiene que ver mucho con esta historia de Daniel y son algunos versículos que voy a tomar. En el Salmo 91, versículo 3 dice que Él te librará del lazo del cazador. O sea, el Señor te va a librar de aquellos que te quieran acorralar y aquellos que te quieran apresar. Dice que con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Y escudo y adarga es su verdad. O sea, que el Señor te va a cubrir con sus plumas, lo mismo como estuvo cubriendo a Daniel. Daniel lo estuvo cubriendo, aquel ángel lo guardó de aquellas feroces leones. Y que Él, ¿verdad?, nos va a defender con escudo y que con la verdad siempre tenemos que ver lo mismo que hizo Daniel. Daniel siempre se fue con la verdad. Daniel que le fue fiel al Señor. Dice en el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tú vas a ver cuando aquellos que te acusaron a ti, aquellos que te injustamente te señalaron y marginaron contra ti, vas a ver la recompensa. Como hizo con el león, le tapó la boca y lo promovieron a un mayor rango. Asimismo, el Señor va a realizar contigo, te va a promover con aquellos que te hicieron daño. El Señor te va a recompensar y te va a engrandecer. El 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Lo mismo que estuvo haciendo Daniel. ¿Daniel qué? No le importó, él abrió sus ventanas, las ventanas que daban al pueblo de Jerusalén, y no se ocultó ante nadie para orar, para darle la gloria, para darle las gracias al Señor. O sea, Daniel puso a Jehová por lo alto de su habitación. O sea, no le importó lo que estuvieran pasando alrededor de él, que no le fuera a acusar o que no le fuera a señalar. No, él le dio la gloria y la honra y lo puso por encima de su habitación. O sea, que no importando lo que tuviesen levantado, él iba a seguir creyéndole y vivificando y glorificando al Dios Todopoderoso. El 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Jehová, ¿verdad?, mandó ese ángel en el foso de los leones, en el cual cayó y le tapó la boca a esos leones. O sea, no importa en qué camino te encuentres, Jehová, no importa donde estés encerrado, Jehová que se va a glorificar y va a enviar ángeles a que te guarden. Que todo tu caminar van a estar detrás de ti, guiándote y guardándote de toda acechanza del enemigo. El número 14. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha convocado mi nombre. Daniel, que al igual que Pablo y Silas, empezaron a invocar, a glorificar, a alabar, dar cántico de alabanza, y que no importando lo que estuviese pasando en medio de su alrededor, Pablo y Silas, no importaron el encierro en que se encontraban, ellos invocaron al Señor, igual que Daniel, y Daniel
No le importó lo que el decreto que se hubiese establecido en aquel lugar, para él no era impedimento. Comenzó a orar, a invocar la presencia del Señor en su vida. O sea, no importa quién se levante en contra de ti, ahí yo voy a seguir invocando, porque a eso me ha llamado el Señor. Dios me llamó con un Dios de amor. Dios, con ese amor tan grande de Padre que el Señor tiene para nuestras vidas, ese amor que solamente lo podemos encontrar en Él, nosotros lo invocamos y Él va a responder a nuestro auxilio. El número 15, me invocará y le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. O sea, que lo invocamos, Él nos va a responder, y en nuestro momento de angustia, en nuestro momento de desesperación, Él nos va a ¿qué? A glorificar, Él nos va a engrandecer, Él nos va a ¿qué? A responder. Dice, como le dice la palabra, clama a mí, yo responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. O sea, tenemos que clamar constantemente al Señor, invocar su presencia, invocar ¿qué? Elevarlo por el altísimo de nuestra habitación. Que el mundo nos escuche, que el mundo que nos escuche, que nosotros que no nos detenemos, que no hay edicto que nos pueda decir, mira, no, que nosotros no nos podemos detener, que no hay rejas que puedan detener que la gloria y la honra, que podamos alabar al Señor. No hay nada que pueda detener que el que tú le alabes, el que tú le ores, el que tú le busques, el que tú te glorifiques, el que tú le des la gloria y la honra al Señor. No hay nada que sea impedimento, no hay nada que te impida el que tú no puedas darle la gloria y la honra al Señor, en que tú la alabes, lo busques, en que tú tengas intimidad con el Señor. Señor quiere, ¿verdad?, que tú que lo busques, vayas a su encuentro, que tú constantemente lo estés buscando como Daniel 3 veces al día. No una sola vez, 3 veces al día buscaba Daniel la presencia del Señor. Todo el tiempo Daniel estaba con el Señor en su mente. ¿Para qué? Para que el Señor lo guarde en todo momento. Que toda acechanza, que el Señor, todo caminar que Daniel pasara, toda maquinaria que el enemigo haya levantado en su contra, el Señor pueda defenderlo. Que tome el control de todo lo que esté pasando alrededor. Y eso es lo que tú tienes que realizar. O sea, buscarlo. Acércate a Él. Invócale. Para que esa presencia del Señor esté ¿qué? Por lo alto de tu habitación. Que esté te sientas esa presencia del Señor en tu intimidad. Y que no importa, si tienes que gritar, grita. Si tienes que cantar, canta. Si quieres que alabarle, no importa. Busca la manera de agradarle al Señor y serle fiel. La palabra dice que le llevemos que cántico de júbilo, con pandero, con trompeta. No importa lo que tú utilices, ¿para qué? Para llamar la atención del maestro, para honrarlo, para invocarlo, para buscarle. Pero siempre tenemos que serle fiel y buscarle siempre de corazón. Arrodillarnos y buscarle de corazón, derramarlo ese corazón ante Él. Derramarnos ante Él para que Él entonces nos acoja en sus manos y nos pueda guiar a un sendero, que pueda guiar nuestro caminar y que no importa dónde estemos, donde nos encontremos, ahí pueda enviar un ángel a guardarte de toda artimaña que el enemigo haya querido levantar. Yo te exhorto a que tú lo invoques, que tú lo busques, que tú lo llames, que Él va a responderte, pero que lo busques de corazón, que hasta llegues a Él en esa presencia, en esa intimidad con Él. Tenemos, ¿verdad?, una oración en la mañana de hoy. Nos están pidiendo una oración por la hermana Katy Cedillo, que pide oración por su salud. También queremos, ¿verdad?, ponerle en oración a el tío de mi esposo, tío Toñín,
la mamá de una de las hermanas, Katy Díaz Rosado. También hay otras, la hermana de uno de los hermanos, hermano Luis, que también se encuentra un poco quebrantada de salud, ¿verdad? Reconociendo la autoridad, reconociendo el que el Señor va a obrar y pueda realizar en cada de estas vidas. Vamos a ponernos todos en común acuerdo junto con Yadira, conmigo misma, con ustedes, ¿verdad? Que junto a nosotros se pongan en común acuerdo y nos podemos, ¿verdad? Y pido también, ¿verdad? Fortaleza por nuestro pastor, porque estamos trabajando fuerte, se está trabajando fuerte en el templo que se está realizando, se está levantando un templo al Señor, donde se va a adorar, se va a invocar, ¿verdad? Esa presencia del Señor. Queremos, ¿verdad? Que junto a nosotros te pongas en común acuerdo para presentar estas oraciones y estas peticiones ante el Señor. Amantísimo mi Dios, Padre Todopoderoso, Padre amado, tú eres un gloria, tú eres eterna, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda gloria, mi Jehová. Gracias primeramente, Señor, por permitirme una vez más, Señor, estar aquí en este lugar llevando esta palabra, mi Señor. Que esta palabra, mi Señor, haya servido, Señor, de edificación a cada vida que estuve escuchándola, mi Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que te glorifiques, Señor. Que tú pongas tu mano poderosa sobre cada enfermos que fueron presentados en la mañana de hoy. Sabemos que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios, Padre amado, que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor amado, reconociendo, mi Dios amado, que tú eres la autoridad para la gloria y que tú eres, mi Dios amado, Señor, el que obra, Señor, en nuestras vidas, el que dirige, Señor, nuestro caminar, aquel, Padre amado, Señor, que solamente la gloria y la honra es tuya, Señor. Tú eres un Dios de amor, mi Dios amado. Tú eres un Dios, Señor, del pacto, Señor amado. Yo te pido que te glorifiques y pongas tu mano sanadora, Señor, y que sea tú derramando, Señor, salud sobre cada una de nuestras vidas, Señor, reconociendo que tú eres el Dios para amado y soberano sobre la tierra, Señor. Yo te lo pido, mi Señor amado, en tu santo nombre, mi Dios. Amén. Gracias nuevamente. Como dije, este es el programa Llamados a Marcar la Diferencia. Gracias a los pastores Leonel y Wanda Ramírez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Dios los bendiga.